Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña clase muy pequeña, donde en realidad vamos a arrancar de un paso que ya conocemos, que es el blocking. La idea de esta pequeña clase es mostrar un segundo paso que se lo llama también Blocking Plus, que es como un ejercicio, vamos a usar una palabra que no sea, bueno, yo siempre digo, es un ejercicio intermedio entre el blocking y los intermedios. Para no usar la palabra intermedio tantas veces, vamos a decir que es un ejercicio de transición que se utiliza del blocking, que es esto que tenemos acá que les voy a mostrar, ¿sí? A el momento de tener que intermediar nuestra animación para que ya quede tipo calidad final. ¿Para qué sirve el Blocking Plus? Para lo siguiente. Les voy a mostrar la instancia en la que se encuentra esta animación, que es la etapa de blocking, que ya la he tratado seguramente en alguna de las clases o tutoriales que ya tengo en mi canal. Eh, lo que tengo hasta ahora es este personaje, ¿sí? Es un ejercicio que lo doy a los chicos en clase, que corre, salta, o sea, se trepa de esta especie de manija que hay, ¿sí? Tipo gimnasta, hace un balanceo y salta y termina en la otra plataforma. Acá lo que tengo planteado yo, o sea, la forma que trabajé hasta ahora fueron dos grandes pasos. Primero y principal, lo que hice fue plantear las poses que más necesitaba, ¿sí? Tipo los extremos. Eh, hay un montón de formas de denominarlas, tipo las key poses, extremos, in-betweens, hay un montón de nombres para definir a cada una de las instancias. Yo básicamente lo que le digo para hacerlo de una forma más casera y no confundir tanto es, primero las poses clave, ¿sí? Esas poses que vos sabés que no te pueden faltar para vos mismo como animador, sin pensar todavía en el espectador, para uno como animador decir, bueno, entiendo acá lo que quiero hacer, ¿sí? Y cuando mañana o pasado o la semana que viene siga agarrando, quiera trabajar este ejercicio, voy a saber qué era lo que quería plantear. ¿Bien? Entonces lo que tenemos acá es el blocking y después lo que hice, y ese es un trabajo de más o menos unos 10-15 minutos, obviamente que depende de la animación, pero para esto en particular me tomó unos 10-15 minutos, que es seleccionar todo lo que estuve animando, apreté la S, o sea, hice keyframe por las dudas de todo en cada uno de las poses que ya tenía, ¿sí? Que son estos keyframes que ven acá abajo. Eh, y a partir de ahí lo que empecé a hacer fue más o menos empezar a mover las poses, los keyframes, para mejorar un poco los tiempos, ¿sí? Porque quizás cuando uno plantea el blocking, yo también lo que recomiendo, si es muy difícil pensar en tiempos y poses al mismo tiempo, es plantear todas las poses de 10 en 10, de 10 fotogramas en 10 fotogramas y al final acomodar, ¿sí? Entonces ese proceso de acomodar es muy importante porque ya nos define en qué momento va pasando cada acción. ¿Cómo lo hago yo en particular? Le doy play y voy tratando de imaginarme la situación en la cabeza. Si el rig es muy pesado, obviamente que vale sacar un playblast, ¿sí? Ya no pienso tanto en la pose, sino más en la animación. Digo, si acá el personaje corre y salta, tiene que ser algo rápido. Entonces trato de que dure pocos fotogramas entre que llega, ¿sí? Ahí y salta. Traté de que no sea mucho más del 13 al 19, que son 6 frames. Que ya me parece mucho igualmente. Seguramente cuando intermedie va a ser demasiado y quizás tenga que ser hasta más rápido todavía. Pero por el momento lo dejo así, ¿sí? Entonces acá yo ya tengo el blocking planteado. Ahora, metiéndonos en lo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Por qué el Blocking Plus es interesante? Bien, primero y principal que le da como un toque más lindo al blocking, ¿sí? Queda como más detallado. Y si bien este blocking así está perfecto, que es técnicamente lo que yo le hago hacer a mis alumnos en las entregas, ¿qué pasa? Cuando uno pasa, acá yo tengo el Graph Editor con toda la animación, ¿sí? Cuando esto lo pasamos, como ustedes ya saben, a Auto, el blocking al tener pocas poses, ¿sí? Empiezan algunas situaciones, creo que el mejor ejemplo es acá arriba, ¿sí? Que fíjense que empieza a intermediar cómo se le antoja. Obviamente que alguno estará pensando, bueno, pero el trabajo cuando vos intermedias es ahora empezar a corregir esto. Totalmente. Pero qué mejor si ya lo tenemos también un poco más intermediado desde el Blocking Plus. El Blocking Plus, el nombre Blocking Plus lo aprendí yo en una charla que dio el año pasado en Escuela Da Vinci Mauro Serey, que es un crack, un animador de la hostia. Este, y obviamente que es justamente un blocking mucho más detallado, ¿sí? Y personalmente cuando lo empecé a aplicar en mis animaciones me di cuenta que es muy útil para generar los hablandes, ¿sí? Es decir, voy a hacer control Z y vamos a ver lo que teníamos antes que era el blocking. Yo acá tengo esta pose y tengo esta pose, ¿sí?
el Blocking Plus va a empezar a ser muy útil para definir ablandes y también aceleraciones y desaceleraciones. Por ejemplo, entre esta pose y esta, me gustaría agregar, voy a utilizar un poquito de esto. Vamos a ver. Por ejemplo, lo que digo es, me gustaría agregar, ¿sí?, una pose, por ejemplo, intermedia. Decíamos que el fotograma era de acá. Vamos a dibujarlo así rápidamente. Tenemos una pose acá, una piernita ahí, la otra acá, y la pose que sigue, que es esta. Pensando en el cuerpo, ¿sí? No tanto en los brazos. Tenemos algo ahí, piecito, ¿sí? Y el otro por atrás. Bien, entonces yo tengo esas dos poses, ¿sí? Voy a sacar el personaje. El Blocking Plus lo que me va a empezar a permitir es pensar un poquito más en poses que estén en el medio de las que ya son técnicamente algunos... perdón, lo dije mal. El Blocking Plus nos va a empezar a permitir trabajar, es como que vamos de lo macro a lo micro, ¿sí? Esto significa que primero pensamos en pose, después pensamos en tiempo y ahora empezamos a pensar en las poses intermedias. Entonces acá quizás diga, vamos a elegir otro color que no sea ni ese ni ese, ahí. Bueno, la cabeza quizás baje, ¿sí? Entonces empiezo a pensar los movimientos de cada una de las partes. La cabeza probablemente vaya hacia abajo y después suba, entonces acá la cabeza puede que se encuentre en esta situación, o incluso, diría yo, más abajo todavía. Quiero que vean algo. La cabeza podría estar ahí, ¿sí? Acá no dibujé las manos, pero podrían estar las manos totalmente estiradas. Y por qué no el cuerpo yendo hacia adelante, ¿sí? Mientras que las piernas todavía empiezan a ir, todavía están yendo hacia atrás, ¿sí? O sea, obviamente que esta pose hay que mejorarla mucho, pero digo, empezar a tener, bueno, tengo la pose A y tengo la pose B, o la pose C si queremos llamarla, y empiezo a pensar la pose intermedia, ¿sí? Obviamente que esta pose que generé está más o menos, hay que mejorarla mucho, pero la idea del Blocking Plus es esa. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto? Acabamos de intentar graficar en el Maya, perdón, en el Epic Pen, que es el programa que estoy utilizando, que está buenísimo. ¿Cómo lo vemos reflejado en el Maya? Bueno, vamos a pensar. Tenemos, esta pose está en el frame número 23 y esta está en el número 28. Entonces, primero tenemos que tratar de decir, ¿esto es una aceleración, una desaceleración? ¿Cómo funciona? Bueno, teniendo en cuenta que el personaje viene con toda la furia de acá y salta, ¿sí? Va a pegar un latigazo. Entonces, del fotograma 23 al 28, lo que va a pasar es que el personaje va a pegar el latigazo fuerte, ¿sí? Va a ser como pega el latigazo y después mantiene un toque las patitas hacia adelante para después volver hacia atrás, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un script que está buenísimo, que es el Twin Machine para esto. El Twin Machine es de descarga gratuita, si no me equivoco, y por hoy ya se empezó a generar en Python. En una época venía en Mer y en Python. Creo que en la versión 2016 funciona en los dos, ¿sí? Pero si entran en la web, está en Python. La última versión, que no debe ser esta seguramente. Y esto funciona de la siguiente manera. Voy a seleccionar todo el personaje con los filtros de selección de siempre de acá arriba para poder animar y no tocar nada que no corresponda. Por las dudas, yo siempre, bien de obsesivo, aprieto la S en cada uno de los extremos, ¿sí? Y esto lo tenemos que leer de la siguiente manera. El fotograma 23 para el Twin Machine va a estar alojado acá, contra la izquierda, el primer fotograma. Y el 28, que es el otro extremo, va a ser esta parte de acá. Entonces, si yo digo que quiero hacer un intermedio, voy a ir, supongamos, al 25. Dijimos que de esta pose a la pose esta hay una aceleración. Entonces, en el fotograma 25, probablemente la pose que tenga el personaje sea mucho más similar al extremo del fotograma 28. Entonces, con esto voy a decirle qué porcentaje quiero que se parezca al fotograma 28 si me tiro más para este lado, o al fotograma 25, perdón, al fotograma 23 si me tiro más para este. Es como que le digo cuánto quiero que se asemeje. Fíjense, si tiro para acá, se asemeja más a la pose anterior. No se preocupen que hace desastres, sí. Si me tiro un poquito más para acá, se parece más a la pose de adelante, ¿sí? Entonces me empieza a generar, ¿ven? Un keyframe intermedio. Voy a tratar de que no sea tan así, un poquito ahí. Ahora voy a ajustar el resto. Eso lo que me permite es generar una pose intermedia de todo,
¿sí? O sea, todos los controladores están a un 34.3%, teniendo en cuenta que el 100% son los valores que van entre el fotograma 23 y el fotograma 28. Entonces acá, una vez que ya utilicé el Twin Machine, que obviamente, repito, dependiendo mucho de la acción, la situación y el rig, genera estas situaciones. Empiezo a acomodar, ¿sí? Tipo, bajo esto acá y empiezo a pensar en la pose que dibujamos antes. Por ejemplo, dijimos que la cabeza, ¿sí? O sea, las manos se estiran, entonces la cabeza puede bajar un poquito más. Vamos a bajar esto ahí. Que el cuerpo ya iba para adelante, lo podemos dejar así, pero las piernas, esta estaba más atrás, la derecha, entonces vamos a seguir dejándola más atrás. Ahí, ¿sí? Cuando empieza a pasar esto es porque hay que ir a una vista perspectiva. Los controladores de rodillas siempre hacen medio lo que quieren, sobre todo cuando utilizamos Twin Machine. Un dato interesante es cuando no encuentran el controlador, vayan a otro fotograma, ahí aparece, ¿sí? Porque a veces queda como adentro del personaje. Ah, bueno, acá está, acá arriba, qué lindo. Lo llevamos ahí. Entonces, esta pierna puede seguir estando atrás. Podemos exagerarlo bastante. Total, después siempre para volver hay tiempo. Esto puede seguir estando ahí atrás. ¿Sí? A ver ahí qué tal. Y el cuerpo no me está convenciendo del todo mucho. Ahora voy a hacer alguna modificación. El cuerpo vamos a darle cierto overlapping. La parte de arriba está bien, pero la de abajo me gustaría que siga apuntando un poquito hacia atrás. Quizás algo así. Estoy probando, ¿eh? Quizás le dé un poquito... Un poquito de inclinación. Ahí, esto un poquito más adelante quizás. Y hacia arriba. Siempre voy a las poses que le siguen, ¿sí? No, voy a encogerlo un poquito. Estaba bien como estaba antes. Ahí, por ejemplo. Lo vemos en 3D, a ver qué onda. Quiero que baje el cuerpo, ahí va, bien. El cuerpo baja. Podemos hasta incluso moverle un poquito las manos también, ¿sí? Lo que también voy a hacer es, me está dando cuenta que si en esta pose las piernas van muy para adelante, acá aunque sea puedo, si bien quiero seguir generando este overlapping, puedo encoger un poquito hacia ahí. Y ahí. A ver ahora. Bien, y a continuación lo que también puedo empezar a trabajar es la próxima pose. Esto significa que si vuelvo a seleccionar todo, ¿sí? Cuando vamos a utilizar el Twin Machine siempre seleccionamos todo. Si acá el personaje fue bastante para adelante, y acá llega a esta altura, quizás en el fotograma 26 voy a hacer que se parezca más todavía a la posición que tiene que mantener al final de todo, ¿sí? Entonces pasa de esta pose a esta pose. Quizás es un poco mucho, entonces ¿qué hago? El fotograma 28 lo puedo llevar un poquito más adelante. Y ahí empiezo a mover y probar, ¿sí? Si el latigazo está funcionando, a tocar las poses del medio. Estoy viendo si de esta pose pasa a esta. La del 26 quizás la lleve al 27 y vemos qué hace en el medio, después veremos. Tuc, tuc, tuc. Bien. Y acá también empiezan a pasar cosas como por ejemplo la siguiente. Fíjense, acá yo veo que en el 19 me gustaría que esta mano esté en un toque más abajo, ¿sí? Empezamos a notar cosas todo el tiempo y no está mal modificarlas en este momento. Tuc. Bien, ahora, cuando vuelve a esta pose, fíjense que acá nuevamente entra el juego el Twin Machine. ¿Por qué? Va a haber un tiempo que a mí me gustaría que esta pose se mantenga acá, ¿sí? O vamos a decir que quede como un toque moviéndose hacia adelante en esta posición y luego ¡bum!, vuelvo hacia atrás rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y acá viene el truco. Esta pose del 29, en realidad, en vez de que sea y que se genere en el 29,
voy a apretar la S de todo por las dudas, y le aprieto acá en el 35 de vuelta. Le voy a dar estos 5 o 6 fotogramas para que se mantenga. Y en el 29 lo que voy a hacer es, con el Twin Machine, darle una pose un poquito menor, o sea, que no sea exactamente la que estaba antes, ¿sí? O sea, en vez de que sea el 29, que era esta, vamos a darle un cachitito menos. Entonces genera, ¿sí? ¿Ven? Esa pequeña variación que si yo le doy play, es como que se mantiene un toque. Se mantiene este rato, se va a mantener ahí. Cuando interpole, me va a generar ese pequeño movimiento. Y para que luego vuelva con fuerza, ¿sí? En el momento que vuelve, es a la inversa de lo anterior. Es decir, cuando el personaje va con toda la furia hacia atrás, arranca despacito, en el momento, en el 38, está con toda la fuerza, ¿sí? Y cuando llega al 43, nuevamente queda como un toque balanceado, como si fuese un péndulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el 38, por ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar al 36, 37. En el 37 vamos a darle una pose similar a la del 35, ¿sí? No se asusten porque empezar a interpolar como quiere el programa, ¿verdad? Ahora, ya en el 38, 39, vamos al 39, vamos a dar una pose bastante parecida a la del 43, ¿sí? Queda esta. Y acá en el 41 le podemos dar una pose súper, súper casi parecida. Entonces quedaría algo así, ¿sí? Que ahora lo vamos a arreglar. ¿De qué manera? De la siguiente. Más que nada las patas, creo yo. Por ejemplo, 35, en el 37, obviamente que las piernas van a tender a estar en esta pose, pero no tanto. Quizás un poco ahí, ¿sí? Y podemos darle también un poco más de desigualdad, no, un poco más de variación, para evitar siempre el twining, ¿sí? El twining que es cuando ambos lados están completamente iguales. Bien, de esta manera voy a pulir la pose, voy a dar un toque de pausa, ¿sí? Para no estar perdiendo mucho tiempo y les voy a mostrar cómo quedaría. Bien, entonces, fíjense lo que tengo acá, cuando el tipo va hacia atrás, ¿sí? Ahí lo intermedié un poquito con el Twin Machine. Y para que mantengan el lugar hasta este momento, lo que voy a hacer es, por ejemplo, con todo seleccionado, en el fotograma 50 aprieto la S, en el fotograma 43 aprieto la S, y siempre, entonces, casi parecido al 50, ¿sí? Acá también, ponía el 46 casi parecido al 50, como que levemente va llegando a esa forma. Entonces la sensación que queda es esta. Llega, ¿sí? Y como que mantiene un toque. Y después cuando va hacia adelante, exactamente el mismo concepto. Como lo va a hacer rápido, voy a dejar que lo haga del 50 al 53 y quizás en el 51, con el Twin Machine, vengo y lo llevo más o menos a esta posición, un poquito menos, a ver ahí. Y como siempre las patitas, ¿sí? Hay que acomodarlas. Ahí vamos. Esas rodillas locas. Una cosa, este rig está bárbaro, pero una que debo decir que no está tan buena es que los controladores de rodillas son exactamente iguales a los controladores de codos, lo cual me irrita un poco a la hora de animar, porque no sabes si estás seleccionando una rodilla y un codo. Entonces siempre tenés que mover un poquito, ¿sí? Para ver qué es lo que estás trabajando. Siempre levemente adelante. Ahí. Entonces con ese intermedio tenemos esta pose y esta, ¿sí? Entonces, en el momento de tener que intermediar, aplicar el auto, vamos a probarlo, a ver qué tal. Obviamente que estaríamos trabajando solamente la región del 35, ¿sí? Al 53 vamos a hacer. Entonces vamos a ir del 35 al 53. Porque es lo que estuvimos laburando en esta clase, que sería algo así. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a intermediar. Vamos a ver cómo se vería. ¿Ven?
fíjense que ya lo hizo mucho mejor. No tenemos el problema de las piernas que van atravesando el personaje. El programa lo interpola entendiendo lo que queríamos hacer y tenemos ya cierto overlapping que obviamente se puede seguir retocando y desfasando en postproducción, iba a decir. Se puede seguir retocando y desfasando en el momento del in-between propiamente, o sea, ahora, pero ya lo tenemos mucho más limpio. La idea siempre de cuando estamos animando, y creo yo que esto es independientemente de la técnica, es ir siempre de lo macro a lo micro. O sea, pensar siempre en ir limpiando de lo más grueso hasta llegar a este momento donde pulimos los detalles más finos y obviamente que todavía falta mucho para poder terminar esta animación. Fundamental entender siempre que también se necesita mucha paciencia, dedicación, trabajo, tolerancia y mucho amor por lo que uno hace. Así que espero que les haya gustado esta pequeña clase, muy chiquita, pero creo yo que está bastante útil porque son cuestiones que muchas veces se mencionan, pero no se hace una clase así bien específica donde se explique cómo o con recomendaciones, tips y demás. Así que nos vemos la próxima. Chau.